El sol brillaba con fuerza inusitada y hacía un raro calor en la costa francesa de Boulogne-sur-Mer, en aquel verano europeo de 1850. El Canal de la Mancha, que aquí se ensancha hasta parecer un mar, estaba como de costumbre, poblado de veleros que hacían la travesía a Dover o a Folkestone. Había gente tomando té en los bistrós del puerto y se sentía la sirena de algún barco a vapor que estaba por zarpar. Los hombres trabajaban en los muelles, los niños corrían por las playas y las jóvenes parejas caminaban y reían por las calles de Saint-Tropez. En la ciudad activa y entre los paseantes despreocupados, nadie sospechaba que en ese momento, muy cerca, en esa misma ciudad, se estaba extinguiendo la vida de un exilado del sur de las Américas, conocido con el nombre de José de San Martín. Sus recuerdos los llevaban a su niñez en Yapeyú, con Rosa, aquella india cariñosa que lo había concebido y que fuera a visitar por última vez en Arroyo de la China hacía 25 años. También se agolpaba en sus últimos recuerdos la imagen de aquella hermosa mujer entrerriana y su pequeña hija Úrsula, de quien tampoco tuvo noticias desde entonces. Rememoraba las guerras europeas de su juventud temprana, su regreso al Río de la Plata, las batallas de la independencia, su gestión de gobierno en Mendoza, el cruce de los Andes y la liberación de Chile y Perú. Finalmente, sus recuerdos se apagaron definitivamente en la tarde del 17 de agosto de 1850. A la edad de 72 años, en la costa normanda francesa, falleció José de San Martín, uno de los constructores formidables de la independencia de las naciones del sur. La noticia de su muerte llegó algunos meses después a la lejana Buenos Aires. En la ciudad austral hubo pocas expresiones públicas de congoja. El gobernador de la provincia, Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín le había ofrecido su espada por su actitud valiente de enfrentamiento a los imperios europeos, ni siquiera proclamó luto oficial. Pasarían algunos años antes que la figura de San Martín fuera reivindicada por la sociedad argentina. Pero el general San Martín, replanteado por la historia oficial, resultó bastante diferente del que sufrió y vivió las guerras y penurias de la lucha de liberación de los pueblos sudamericanos. Quisiera recordar el momento en que José de San Martín, luego de pasar varios años en Europa en las guerras españolas, volviera a América para jugar un rol importantísimo en las luchas de liberación, de independencia en el continente, en los países del sur. Algún tiempo después de haber viajado a España y participado en las guerras europeas, José Francisco de San Martín regresaría al Río de la Plata, donde habría de ser principal protagonista de la gesta revolucionaria en el antiguo virreinato. La versión oficial argentina descarta un origen indígena para su héroe máximo. Sin embargo, existen múltiples pruebas que demuestran que su verdadera biografía fue diferente a la que cuentan los libros vigentes. Entre las referencias incluidas por Alberto J. Lapolla en su libro El origen mestizo del general San Martín, se señalan las expresiones de la viajera británica Mary Graham, que decía: en Sudamérica se considera a San Martín como de raza mixta. Por su parte, el historiador chileno Vicuña Maquena escribió: San Martín era un liberador, pero era también un intruso, un extranjero, un paraguayo, el mulato San Martín,
como llamaban los señores vecinos del Mapocho al ilustre criollo. El instinto del insurgente, es decir, del criollo, triunfó siempre de la idea especulativa. Había servido a la independencia americana porque la sentía circular en su sangre de mestizo. La trayectoria de José de San Martín es conocida. Organizó el ejército de las Provincias Unidas del Sur y al frente de sus tropas derrotó a las fuerzas realistas en Chile y Perú. En las principales instancias de su vida de combatiente revolucionario no ocultó la identidad mestiza. Pastor Obligado escribió lo siguiente: era un eco que corría como moneda corriente y fue entre cierta gente creencia vulgarizada que don José de San Martín, no obstante el de y el don de su padre, procedía de un muy modesto linaje, al menos por la línea materna. Bastante bronceado, de rostro anguloso. Indio misionero le llamaron los godos y Tape de Yapeyú, el mariscal de las 20 batallas. Lo dijo Miguel Breyer, que él mismo destituyó la mañana de Maipú. En Perú se recopilan algunas expresiones ilustrativas. El cholo de Misiones, como así lo llamaban al libertador del sur los españoles. Otra expresión de su conciencia de identidad se manifiesta en una reunión con caciques y loncos mapuches, pehuenches y pampas en Mendoza en 1816, donde expresó: los he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con un ejército para matar a todos los indios y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos que les han robado a ustedes las tierras de sus antepasados. El desprecio por las culturas indígenas, la violación de los derechos humanos sistemática y cruel, se expresó en el desconocimiento continuo de los orígenes y aportes de los pueblos nativos. Por lo tanto, el San Martín mestizo fue ocultado incluso contra su propia voluntad. Todas sus expresiones mostraron que José Francisco de San Martín se reconocía indio hasta lo más profundo de su corazón. Úrsula San Martín, su hija correntina reconocida legalmente por el general, nació alrededor del año 1820, se casó aproximadamente en 1840 con Eusebio Francia, iniciando una línea familiar que llega hasta nuestros días. Uno de los hijos de Úrsula fue Julio Francia San Martín, que nació el 16 de julio de 1848 en Concordia, que es una ciudad de Entre Ríos que había sido fundada en 1831, y se casó con Sandalia Palacios por el año 1870. Julio Francia y Sandalia Palacio tuvieron 10 descendientes, uno de los cuales fue Ángela Epifania, quien a su vez tuvo varios hijos, uno de los cuales fue Oscar Francia, que nació en 1922 en Salto Oriental, recientemente fallecido en Montevideo. Su hija, María Esther, tataranieta de Úrsula y chosna de José de San Martín, es una artista plástica que en la actualidad vive en el Cerro de Montevideo.